Polis. Hola, Holanda. El día de hoy vengo a traerles un video. Mi opinión sobre Hanyo no Yasahime. Sobre que salió bien y que salió mal. Espero lo disfruten. Hanyo no Yasahime fue una gran idea mal implementada y con mal desarrollo. Una buena idea, pero con pésimo guión, mal implementado y apresurado. Espero disfruten mi video. Empezamos por los puntos positivos que tuvo este proyecto, las cosas buenas que si salieron bien o fueron una gran idea. Punto 1. El concepto en sí. La idea de un spin-off dedicado a la siguiente generación es buena idea, una trama que se centre en los hijos de la serie original como protagonistas de su propia historia, que tengan sus propias aventuras, sus propias peleas y desafíos. Todo eso estaba bien. Me parece muy interesante el concepto inicial que nos dieron. Las hijas de Sesomaru e Inuyasha emprenden un viaje que trasciende por el tiempo para recuperar su pasado perdido. La historia que empieza con un misterio que hay que armar como si fuera una especie de rompecabezas. El hecho de que las princesas tengan que rescatar a sus padres y averiguar qué les pasó. El hecho de que cada una de ellas fuera separada al nacer y criadas en diferentes lugares. En sí, esa idea me parece que está genial. Empezar con un misterio que se va resolviendo como rompecabezas es interesante. Punto número 2. Las personalidades de las protagonistas me parece que están bien definidas. Le tomas cariño a cada una de ellas. Si bien el desarrollo de las tres no está habiendo logrado, a excepción de Setsuna, cada una de ellas tiene carisma y personalidad. Punto 3. La interacción con sus padres está bien hecha. De hecho, es verdad que muchos se equiparon de que Seyomaru no fue tan cariñoso con sus hijas. Pero, si nos fijamos bien, él fue afectuoso a su manera, les demostró cariño. El modo de demostrar afecto estuvo bien para la personalidad de cada uno. Inuyasha y Seyomaru tienen personalidades diferentes, por eso, su trato con sus hijas será diferente. Aún así, esos momentos. Punto 4. Tiene excelentes bandas sonoras tanto en la introducción como en los créditos finales. Las 4 canciones son una obra maestra. Ahora bien, vamos a empezar a nombrar los puntos negativos. ¿Qué salió mal en este anime? Empecemos por el punto 1, el Pokera de Towa. Es decir, entendemos que sea hija de Seyomaru, pero no me van a hacer creer que una muchacha mitad demonio que vivió 10 años en la época actual, y que ella misma creía que era humana, tenga tan bien manejado y aprendido el uso de esos poderes, el control de su energía, sabe manejar las armas a la perfección en tan solo los primeros 3 capítulos. Como para después hacer que por ahí tenga fallos o no sepa manejar su olfato. Al propio Inuyasha le costó bastante desarrollar sus habilidades y entrenar. Entiendo perfectamente que son 48 capítulos, dividido en 24 en las 2 temporadas. Es perfecto mi mente comprensible que no tengan tiempo de desarrollar del todo el cómo va aprendiendo a usar sus poderes. Pero, quisiera mejor de las 3, con tan solo haber tenido su primera pelea con un demonio real. Es muy exagerado y está mal desarrollado. Aclaro, Towa, por sí sola me parece una excelente personaje. Pero, si te saca de onda que de la nada se vuelva una Merisu. Punto número 2. La existencia del Nenokubio cabeza de raíz como lo tradujeron al español. Entendemos que, la idea de comenzar el primer episodio de Yasahime animando el capítulo extra del manga, creado por Rumiko Takahashi, como parte de la historia y continuo de la serie original a este spin-off, está claro la intención de que todo forme parte del canon. Pero, ¿por qué hacer que se mantenga con vida dentro del árbol sagrado? Si al final, las propias Towa Setsuna y Moroha terminarían matándolo en el 4.º episodio.
La existencia del Neniokubi no aportó nada a la serie, ni siquiera formó parte de los 4 peligros. No tenía sentido que lo hicieron vivir dentro del árbol sagrado si al final no iba a aportar nada. Los 4 peligros. Esa sí fue una decepción. Comenzaron diciéndonos que eran seres fuertes, peligrosos, sirvientes de Kilmaru. Pero resultaron ser unos debiluchos. Solo 2 de 4 murieron apenas en el primer episodio de su aparición. Los otros 2 duraron un poquito más. Pero al final murieron. Para que todos sean exterminados en la primera temporada. Nos dieron a entender que iban a traicionar a Kirinmaru. Pero todo había quedado en la nada. Las perlas arcoíris. Literalmente, durante todo el tráiler y los spoilers de este anime, nos bombardearon con las perlas arcoíris. Nos hicieron creer que iba a ser algo importante y uno de los temas centrales. Nos hicieron pensar que les pertenecían a una tribu de demonios. Después, que era un deseo de la perla de Sikon, las lágrimas de Zero, como para luego desaparecer y solo ser relevantes en la mitad de la primera temporada y nunca más volver a hablar de ellas. Punto 4. No respetar la lógica de la propia historia. A veces pareciera que los capítulos fueron escritos por personas diferentes, que en ningún momento se pusieron de acuerdo para darle sentido. ¿Cómo es posible que en un episodio Kirinmaru haya logrado casi asesinar a Sesomaru utilizando su ataque más poderoso, una bola de fuego gigante? ¿Cómo para episodios más tarde, volver a usar el mismo ataque contra él, cuando se enfrentaron? Pero esta vez no causa ni un solo rasguño. Si utilizo exactamente el mismo ataque contra Sesomaru, ¿por qué la primera vez sí logró hacerle daño y la segunda no? Otro ejemplo, cuando Towa intenta curar a su padre usando la Sanseiken, esta armada logra quitarle su kon, que es lo que la mantenía con vida. Towa logra revivir y gracias a Kuru. Pero, episodios más tarde, Towa vuelve a utilizar la Sanseiken, pierde su kon, pero este dura 3 segundos porque de inmediato vuelve a la normalidad y sin ayuda de nadie. ¿Qué onda con eso? ¿Acaso los ataques tienen diferentes resultados dependiendo de la trama o qué? Punto 5. ¿Quién o qué causa los viajes en el tiempo? Eso es algo que en ningún momento nos aclaran. En el manga y anime Inuyasha, nos aclararan que era el árbol de las eras, el responsable de los viajes en el tiempo. Es más, el oso devorador de huesos está hecho con madera del propio árbol. Eso hasta lo aclaran en Yasahime. En el episodio 4 nos dan a entender eso, más cuando las princesas le piden permiso al árbol para viajar a la época feudal. Sin embargo, en la segunda temporada, cambian por completo el concepto. Ahora, el responsable de los viajes, es una criatura llamada Akuru y un molino del tiempo. Estos deciden quién viaja y quién no. Si Akuru está vivo, entonces pueden darse los viajes en el tiempo. También nos dicen que el clan de los perro demonios saben de su existencia y de los viajes en el tiempo. Pero Inuyasha nunca entendió cómo Aome venía del futuro. Él solo se metía en el pozo y ya. Nunca comprendió el tema de viajes en el tiempo. Punto 6. El argumento de encerrar a Kagome e Inuyasha en la perla negra no tiene sentido. Me parece interesante que hagan que estén atrapados en la perla negra y que Moroha los salve. Pero los motivos o la justificación que le dieron para poder encerrarlos es estúpida. Básicamente nos dijeron que fueron cerrados en la perla negra porque Inuyasha es tan impulsivo que iba a matar a Zero sin importarle nada, ni siquiera la vida de Lin. En cambio, si le hubieran explicado los motivos, entonces ellos habrían entendido y habrían desistido de interferir. Hubieran elegido otra justificación. Punto número 7. ¿Qué pretendía el árbol de las edades? ¿Quién chucha es el verdadero villano en Hanyo no Yasaime? Es decir, se supone que era Kirinmaru, pero a lo largo de la historia, nos hacen dudar. El árbol de las edades
nos hace entender que eran Sesomaru y Kirin-maru. El árbol pidió matar a Sesomaru. Muchos pensaron que el árbol era el villano, cosa que ya quedó descartada esa hipótesis. Cuando pensábamos que era Kirin-maru, Myoga nos hizo dudar, ya que mencionaba que Myoga era un lord respetable y con honor. Además, que en varios episodios se lo mostraba desorientado, sin tener idea de lo que estaba pasando. Cuando enfrentó a Sesomaru, en la primera temporada, se veía honorable. Se supone que había una premonición que decía un medio demonio mataría a Kirin-maru, pero no se especificó. Kirin-maru, en teoría, odiaba a los híbridos, pero no lo demostró específicamente. Después apareció Zero, quien maldijo a Rin, creó las perlas arcoiris, causó el incendio en el bosque, que separó a las gemelas y nos hizo entender que ella era la verdadera villana. El propio Kirin-maru pidió disculpas por las acciones de Zero. A mediados de la segunda temporada, muere Zero, lo que ya descarta como villana principal. En la segunda temporada también aparece Rion, la hija de Kirin-maru, que jamás se mencionó en la primera temporada, que murió en manos de un genio, lo que podría dar algo de sentido, de que Kirin-maru odiara a Loa Genios. Kirin-su se negaba a dejar descansar en paz a su hija. Kirin-maru actuaba más como alguien malo. Después apareció el profesor Kirin, el brazo de Kirin-maru, que parecía bueno y después se hizo malo. Rion se hace la villana principal, solo porque sí. Después resultó que Kirin era más malvado que Kirin-maru, era el verdadero villano, que se reveló en los últimos 4 capítulos de la trama. Que todos los demás no eran malos, solo estaban confundidos y el malvado era Kirin. Pero porque Kirin-maru y Kirin quería fama siendo héroes históricos. Pero Kirin quería desaparecer a todos los demonios, bla bla bla. Al final no dejaron en claro quién era el verdadero villano. Kirin-maru. Ni siquiera parecía un villano serio. ¿Cómo es posible que ni Sango ni Miroku sepan de la desaparición de sus dos mejores amigos y nunca se preguntaron dónde están hasta ahora, ni siquiera los buscaron? Punto número 8. Los capítulos de relleno no aplican nada a la trama original, solo estorban, impiden el desarrollo de personajes e impiden desarrollar mejor la historia. Además de no contar nada relevante. Ejemplos de ovas inútiles. Tenemos al episodio de Exterminadores vs Caza Recompensas, que no aporta absolutamente nada a la trama. El episodio de Moroja con el clan de los mapaches, no aportó nada. Solo un recuerdo fanservice con los antiguos protagonistas. No malentiendan, fue bueno verlos de vuelta. Pero no aportó nada a la trama original y solo sirvió para retrasar la trama principal. Tampoco aportó nada nuevo o que sea útil. La serie anime solo duró 48 episodios, 2 temporadas divididas en 24 capítulos. No había tiempo para hacer episodios de relleno. Tendría mucho más sentido si el anime fuera de al menos 60 capítulos, es decir 2 temporadas con 30 episodios cada uno. Así habría más para relleno y más que explorar. Un ejemplo de un buen anime de relleno y fanservice sería mostrar un poco de la infancia de Moroja. En el capítulo 15 dijeron que fue criada por la tribu de Koga, pero este último solamente aparece un flashback y no tiene ni un solo diálogo. En cambio, hicieron que un nuevo personaje llamado Yaguaragi fuera la maestra de Moroja. Todo bien con que tenga maestra. Pero al menos hubieran tomado el trabajo de darle un par de diálogos o escenas con Koga en algún relleno. Literalmente solo lo pusieron de fondo. Algo que todos deseemos ver y que además aporte un poco en la infancia o vida de los personajes. Al menos tenemos el consuelo del manga donde sí le dan diálogos. En lugar de meter episodios de relleno sobre una princesa que no hace nada. Después de todo, todos sabemos que Izui está enamorado de Setsuna. Y con esto último,
Tampoco explorar mucho ese tema. Punto 9. El fanservice inútil de Zippo. Sé que todos lo queríamos ver, pero pudieron darle un mejor uso que ser solo un medio de transporte. ¿Por qué lo dejaron chiquito? ¿No podían dejarlo adulto y sexy? Bueno, es todo por ahora. Perdonen el audio, no cuento con un buen sistema de edición. Suscríbanse porfis.